El valor de la nada es un concepto que resulta difícil de comprender, ya que solemos asociarlo con algo negativo, carente de valor o de interés. Pero el taoísmo nos ofrece una perspectiva distinta que nos invita a reconsiderar nuestra percepción del vacío, animándonos a centrarnos en él para poder apreciar la plenitud que puede ofrecer. El término Wu, comúnmente traducido como nada o no ser, va más allá de una simple negación y encierra una idea compleja. Nos propone adoptar una actitud de apertura y atención hacia el mundo que nos rodea, permitiéndonos que las cosas se manifiesten tal como son, sin prejuicios ni manipulaciones. El Tao Te Ching recurre a diversas analogías para ilustrar cómo el vacío no tiene por qué ser considerado algo negativo. Los sabios comprenden el valor de la vacuidad y reconocen su importancia en el camino hacia la serenidad. Vamos a explorar más a fondo el significado profundo que los sabios encuentran en el vacío y cómo podría transformar la forma en cómo vemos las cosas. Hubo una época en la historia en la que el arte se vio fuertemente influenciado por el miedo al vacío, conocido como el horror vacui. Este fenómeno se manifestó en varias épocas y culturas, pero sobre todo es característico de la estética barroca y especialmente en el rococó. Esta percepción se reflejaba en la densidad de los diseños, donde cada espacio era ocupado por numerosos elementos ornamentales, dejando poco o ningún espacio en blanco para respirar entre ellos. Hoy en día, aunque de forma diferente, seguimos enfrentándonos a ese horror vacui, a esa sobresaturación. Tenemos la necesidad de llenar cada espacio de nuestra vida para evitar enfrentarnos al vacío. Estanterías llenas de libros, armarios y cajones a rebosar, actividades, planes, ejercicio, TikTok, Instagram, productividad, consumo, fiestas, reuniones, trabajo, fama, reconocimiento. Pero paradójicamente, cuanto más intentamos llenar esos espacios, más vacíos nos sentimos por dentro. Solemos aferrarnos a distracciones externas para evitar encontrarnos con nosotros mismos, pero este escape constante solo hace que continúe nuestro miedo y nuestra incomodidad ante el vacío. Para comprender mejor el gran significado que hay detrás del vacío para el taoísmo, vamos a leer el capítulo 11 del Tao Te Ching. La gente solo parece entender las ventajas de la presencia sin darse cuenta de las ventajas de la ausencia. En realidad, nada puede tener más utilidad que ser. 30 radios se unen en el centro de una rueda, pero es el vacío del eje lo que da utilidad a la rueda. Una taza es porque la taza está vacía en el centro, por lo que puede llenarse y por lo tanto es útil. Y lo que es útil en una ventana es su propia nada. Y es por su espacio vacío por lo que una habitación es útil. Así que, como ves, somos capaces de obtener la conveniencia de ser a través del funcionamiento de la nada. El ser es inútil por sí solo. Solo cuando el ser y la nada se combinan, se produce una gran utilidad. La utilidad de lo que es depende de lo que no es. Muchas veces solo apreciamos las ventajas de lo que está presente y subestimamos las de lo que está ausente. La ausencia puede ser tan útil como la presencia e incluso puede ser necesaria para que las cosas funcionen correctamente. El vacío no es simplemente la falta de algo, sino que puede ser la base sobre la cual se construye la utilidad y la funcionalidad. Es el vacío lo que le da utilidad a las cosas que consideramos valiosas. El texto nos enseña que el ser y la nada son complementarios y que la verdadera utilidad y plenitud surgen cuando ambos se combinan. La existencia depende de la ausencia tanto como de la presencia. La utilidad de lo que existe depende de lo que no existe, lo que resalta la importancia de reconocer y valorar el vacío en nuestras vidas. Hay otros textos dentro del Tao Te Ching que a través de paradojas también nos hacen reflexionar. Si quieres ser todo, acepta ser parte. Si quieres ser recto, acepta estar torcido. Si quieres ser pleno, acepta estar vacío. Comprender el equilibrio entre la presencia y la ausencia es fundamental. La música también nos ofrece una perspectiva interesante sobre el vacío. Claude Debussy, uno de los compositores franceses más influyentes de finales del siglo XIX y principios del XX, afirmó una vez: «La música es el espacio entre las notas». Este comentario resalta la importancia del vacío, permitiendo que las notas adquieran significado y profundidad. Incluso el emperador japonés Hirohito también encontró placer en el vacío. Gobernaba uno de los países más influidos por el confucianismo,
por lo que el concepto relax era desconocido para él. Su agenda siempre estaba llena de reuniones. En un día particularmente ajetreado, se dirigía a una reunión, pero al llegar se encontró con que la sala estaba vacía. Aprovechó la oportunidad para pasear por la sala y, haciendo ver que se dirigía a los asistentes, comentó: «Deberíamos planificar más reuniones como esta. Hace mucho que no disfrutaba tanto de mi tiempo». El concepto del vacío también se encuentra en Wu Wei. Como hemos visto, Wu es el vacío, el no ser, mientras que Wei es un concepto difícil de traducir, ya que significa hacer, pero también se puede utilizar como para o por lo que la traducción literal sería no hacer. Pero como hemos visto en otros vídeos, no es simplemente no hacer nada. Aceptar el vacío nos permite encontrar claridad mental y renovar nuestra energía espiritual. Actúa como un limpiador de la mente, eliminando el ruido y las distracciones. El vacío, el descanso, el tiempo para desconectar y reflexionar es fundamental para nuestro bienestar, pero con demasiada frecuencia postergamos estas pausas, convencidos de que trabajaremos mejor y seremos más productivos. Paradójicamente, como hemos visto antes, esto acaba por agotarnos aún más cada día. No se trata de eliminar por completo lo lleno, sino de integrar y hacer un trabajo de compensación con el vacío. A lo largo del vídeo hemos visto cómo el Tao Te Ching nos ofrece una sabiduría temporal sobre el valor del vacío. El capítulo 48 también hace referencia a la importancia de reducir en lugar de acumular. Para alcanzar conocimiento, añade cosas cada día. Para alcanzar sabiduría, elimina cosas cada día. Jean-Paul Sartre, filósofo francés del siglo pasado, también habló sobre el concepto de la nada y cómo la existencia puede parecer absurda a primera vista. Según él, podemos sentirnos vacíos cuando nos damos cuenta de que no hay un propósito predefinido en el mundo. Esta aparente falta de dirección y de vacío para nuestras decisiones puede ser desalentadora, pero también sostiene que esta falta de propósito puede ser liberadora, ya que nos da la posibilidad de elegir. Centrándonos en el vacío, apreciamos la plenitud. Nos liberamos del deseo desmedido y la búsqueda constante de más, de esa zanahoria que tenemos enfrente que parece que nunca alcanzamos. El vacío se centra en la satisfacción del momento presente y en las cosas simples de la vida. El vacío limpia la mente y carga las baterías del alma.